Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestras clases de educación cívica. En esta oportunidad continuamos con la unidad 2, la ciencia política y Estado. Y vamos a ir con el capítulo de partidos políticos. Vale la pena recalcar que este capítulo es bastante amplio, por lo tanto lo vamos a dividir en dos clases. Eh, y comenzamos con partidos políticos. Para poder comprender qué son los partidos políticos, primero tenemos que entender qué es política. Política viene del griego polílica, ¿ya? También viene de polis, lo cual significa ciudad. Esto nos está hablando de la organización del Estado, la organización de la ciudad. Tenemos que recordar que en la cultura griega, cuando hacemos referencia a la ciudad, nos estamos refiriendo a la organización, ¿no? Al Estado organizado, y lo que era parte de la ciudad, quienes eran de repente las máximas autoridades y todo lo demás, ¿no? Entonces, política también, si nos vamos para los romanos, política venía de civitas. Y esto significaba justamente lo mismo, lo que les decía hace un momento, la ciudad del Estado. Esto significa que política tiene que ver con la organización para poder formar la ciudad, ¿no? Está hablando de lo que prácticamente avanzábamos la anterior clase sobre el Estado, ¿no? Que era la organización en un territorio determinado. Tiene que ver con lo mismo, ¿no? Entonces hablamos de política de la organización social. Para esto, vuelvo a repetir las palabras que decía Aristóteles. Aristóteles nos decía que el hombre es un animal político de nacimiento. Y esto es porque el hombre desde que nace tiene la tendencia a organizarse. Es por esta razón que filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates nos van a hablar de cuál es la función del hombre en la sociedad y qué es lo que tiene que llegar a ser el hombre en la sociedad. Entonces podríamos decir que la política tiene dos sentidos, ¿no? El sentido amplio, que vamos a decir que la política está referida a la organización de la sociedad que procura el bien común, ¿no? Si hablamos que política tiene que ver con organización social, entonces la política tiene que ver con procurar, buscar el bien común en una sociedad, ¿no? Y también podríamos hablar de política de otro sentido, que más adelante lo vamos a ver, que ha pasado por los años. Y esto sería el sentido restringido, que la política como actividad tiene el objeto de la obtención, el ejercicio, la extensión y la conservación del poder. Esto es un planteamiento que se ha hecho históricamente, primero procurando lo que es el bien común, esto bajo la base de Platón, Aristóteles, y después se va a hablar de la política como la obtención del poder. Para esto quiero hablarles un poco de Max Weber. Max Weber tiene un libro llamado El político y el científico, donde nos habla de los tipos de políticos que existen. Para empezar, él clasifica a los políticos en tres. Primero, los políticos ocasionales. Esos políticos ocasionales, según Max Weber, somos todos. Y tiene que ver con mucho, tiene bastante relación con lo que dice Aristóteles cuando nos dice que todos somos animales políticos. Y Max Weber nos va a decir que todos somos políticos ocasionales, porque todos en algún momento realizamos una actividad política. Un ejemplo de esto puede ser las elecciones, que ya están muy cerca. Cuando nosotros emitimos un voto de confianza, un voto que va a ser clasificado y va a ser de mucha importancia para que se pueda elegir al siguiente gobernador, al siguiente alcalde o al siguiente presidente. También nos dice Max Weber que incluso nosotros, cuando nos organizamos en filas para ir al banco, cuando vamos a los mercados, cuando educamos a nuestros hijos, estamos realizando también una especie de política, porque esas acciones que nosotros realizamos tienen que ver con la organización social que tiene el Estado. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera estamos contribuyendo
a que nuestro contexto esté organizado. Somos parte de un estado organizado, somos parte de una familia, estamos bajo normas, entonces en todo momento nosotros realizamos la actividad política. Y por eso para Max Weber todos somos políticos, pero somos políticos ocasionales. Según Max Weber existe una segunda clasificación de políticos, que serían los políticos semiprofesionales. Estos políticos semiprofesionales son aquellos que se dedican a la política por necesidad. De aquí vale la pena clasificarlos en dos, ¿no? Político ocasional podríamos decir que son aquellos políticos los cuales han visto de alguna manera que el ser político puede tener ciertos beneficios económicos para su bolsillo y entonces se dedican a la política por neta necesidad económica. ¿Qué significa esto? Que estos políticos no realmente ejercen la política como debe ejercerse. No han entendido el concepto de política y no son profesionales políticos, que lo vamos a ver más adelante, sino son políticos que han entrado a la política simplemente por objetivos personales. A estos, Max Weber los ha denominado políticos semiprofesionales. Otra clasificación de políticos semiprofesionales son aquellos que ejercen dirigencia, ejercen un liderazgo y no reciben alguna retribución económica. Ellos también son políticos por necesidad, por representación, qué sé yo, de algún sindicato o algo por el estilo. Y la última clasificación para Max Weber sobre tipos de políticos son los políticos profesionales. Estos son los que viven para la política y son aquellos políticos los cuales son funcionarios y son capaces, preparados e intelectuales, pues integran parte de lo que es la organización moderna del Estado. Podríamos hablar acá sobre el presidente, los alcaldes, los gobernadores. Estas son personas que se supone, vamos a decirlo así entre comillas, son personas que tienen que estar preparadas para ejercer su cargo político. Estas personas viven de la política, pero también tienen que vivir para la política. El Estado les paga a los políticos para que ejerzan una labor profesional, ¿no? Entonces es por eso que Max Weber los denomina políticos profesionales. Obviamente existe una confusión, ¿no?, entre políticos semiprofesionales y profesionales, ya que la mayoría de los políticos, nosotros tenemos la mala experiencia de catalogarlos como personas que buscan el poder para tener un beneficio propio. Sin embargo, la clasificación de Max Weber es válida, porque también existe el tipo de personas que se preparan, ¿no? Agarran una profesión para después ejercer el liderazgo en una comunidad o para poder, o diseñan proyectos políticos para poder gobernar, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, la política está en todo. Vamos a decir que la política, en el buen término de la palabra, es buscar el beneficio, no de una persona, sino el beneficio social. Y la política nos va a servir a nosotros para que podamos entender cómo nos organizamos socialmente en el Estado. Después de haber dicho lo siguiente, voy a mencionar a Gramsci, ¿no? La política, como les iba diciendo, es uno de los, vamos a decir, una de las ciencias más antiguas, porque desde que el hombre ha podido organizarse, ¿no?, de manera en tribus, ha podido organizarse en familias, el hombre ha buscado maneras de poder vivir en sociedad, ¿no? Para esto se han levantado imperios, reinos, qué sé yo, pero después vamos a tener el concepto del príncipe moderno, esto de Gramsci. Ustedes recordarán que en los tiempos antiguos, y seguramente lo han visto en muchas películas como lo tenemos acá, han debido ver a algún emperador, ¿no?, algún rey, quien era el que tomaba las decisiones absolutas en su reinado, en su pueblo, ¿no?
Entonces a este Maquiavelo lo va a denominar el príncipe, que sería el gobernador. En otra ocasión vamos a tener la oportunidad de hablar de Maquiavelo, porque es bastante interesante cómo él nos presenta al príncipe, que sería el gobernador, el encargado de poder llevar el Estado y poder hacerlo crecer, ¿no? Sin embargo, ahora vamos a hablar del príncipe moderno, que para Gramsci este tiene que ver ya no con una persona. Es decir, Gramsci nos dice que el poder en un estado ya no puede estar por una persona, sino este tiene que dividirse y tiene que buscar la manera de que el poder recaiga en la voluntad colectiva, ya no en la voluntad de una persona. No sé si me dejo entender. Es decir, las decisiones del pueblo ya no lo puede tomar una persona como el emperador, el rey, sino lo tiene que tomar, tiene que haber una organización la cual pueda representar la voluntad colectiva. Y sí, queridos estudiantes, estos son los partidos políticos, ¿no? Para Gramsci, el príncipe moderno, que decíamos que ya no es una persona, ya no es un individuo concreto, ¿no? Sino tiene que ver con una organización, que podríamos decir los partidos políticos, los cuales van a reflejar la voluntad colectiva de la sociedad. Y este es un avance en lo que es la democracia, y es un avance para que podamos definir qué es partidos políticos. Bien, ahora entrando a lo que es el partido político. Para esto tenemos varias definiciones. Realmente es algo un poco más extenso poder comprender en realidad qué son los partidos políticos. Sin embargo, vamos a leer algunas definiciones interesantes. Tenemos aquí al filósofo político francés Auguste Bourdieu, el cual define el partido político como una asociación política dotada de orden, cuyo fin es formalizar y dar eficacia a un poder de hecho. Esto quiere decir, nos está hablando sobre una asociación política la cual busca un orden, busca realizar algunas acciones en la sociedad. Tenemos aquí a Benjamin Constant, el cual define el partido político como la reunión de personas en torno a que procesan idéntica doctrina política. Y esa es otra realidad del partido político, que también lo vamos a ver, que un partido político tiene como base una doctrina, un modo de pensar. Para Giovanni Sartori, los partidos políticos reúnen ciudadanos que se organizan de acuerdo a las leyes de su país, que les impondrá requisitos de números de integrantes y otras formalidades, y cuyo fin fundamental es lograr que el poder para cumplir el programa de gobierno. Si se dan cuenta acá, Giovanni Sartori es un poco más, vamos a decirlo, lanzado al sentido de la palabra legal, y nos habla de los partidos políticos como nos habla la Constitución, ¿no? Un grupo de ciudadanos, los cuales la Constitución, que estos serían los militantes de un partido político, los cuales la Constitución les da previos requisitos para que ellos puedan postularse, y ellos buscan el poder para ganar el poder y así aplicar su programa de gobierno. De esto nos está hablando Giovanni Sartori. Y también para Palombara, un partido es aquella organización formal que tiene como meta primordial y consciente colocar y mantener en un cargo público a personas que controlarán individualmente o en coalición a la maquinaria gubernamental. Para este personaje, el partido político tiene como su meta primordial el poder poner funcionarios, poner autoridades para que estos puedan responder al partido político, que también es interesante. Vale la pena decir que todas estas definiciones son ciertas. Ninguna de estas definiciones está equivocada. Sin embargo, nosotros vamos a ir sacando en base a estas definiciones nuestra propia definición. Y vamos a definir que el partido político es la expresión de un grupo social. Vamos a decir que el partido político, aparte de ser la expresión de un grupo social,
está determinada por condiciones sociales. Representan a grupos de la sociedad, que pueden ser amplios o pueden ser grupos pequeños de la sociedad, pero los partidos políticos representan y ejercen una función de equilibrio y de arbitraje entre los intereses del propio grupo y el de los demás grupos, y procuran que el desarrollo de grupos representados se produzca con el consentimiento y con la ayuda de los grupos aliados, y en ciertos casos con el de grupos adversarios más hostiles. Entonces vamos a definir el partido político como la expresión de un grupo social, como la organización de personas para buscar el poder, como habíamos dicho hace algún momento, y para poder cumplir un plan de gobierno que se supone que tiene que ser en beneficio comunitario, ¿no? Es por eso que para Gramsci, el príncipe moderno van a ser, en resumen, los partidos políticos, ¿no? Estos ya no recaen en la voluntad de una sola persona, sino de todo un grupo formado. ¿Cuáles son las funciones del partido político? Bien, funciones del partido político. Como primera función del partido político está la estructuración de voto, ya que son el principal instrumento de participación política. Recuerden que en la democracia, una característica principal de la democracia, que lo habíamos visto también con anterioridad, tiene que ver con la voluntad colectiva, y esto se va a reflejar en el voto que va a realizar la persona. Entonces los partidos políticos, como primera función, tienen que tener los mecanismos para poder guiar el voto del ciudadano. Esto mediante sus propuestas y mediante también, vamos a decirlo así, su plan de proyecto. Segunda función, la integración, movilización y participación de la población en la vida política. Si vamos a decir que ahora el poder ya no recae en una persona, y si hablamos de democracia, decimos que no solamente no recae en una persona, sino que el poder ahora baja al Estado, o sea, el poder ahora es del pueblo, es lo que significa la democracia. Entonces los partidos políticos no pueden estar al margen de lo que es la población. Los partidos políticos son construidos para que la población pueda participar en la vida política, para que la población pueda interesarse más de cómo funciona la sociedad y de qué manera se puede mejorar el contexto social. Otra función que tienen los partidos políticos es el reclutamiento del personal político. Los partidos políticos no son el único cauce. El principal competidor son las burocracias públicas. Bien, con esto nos está tratando de decir, sé que esta no es una clase de política, sin embargo, vale la pena que ustedes conozcan que para que un partido político pueda postularse como gobernador, pueda postularse a la presidencia, pueda postularse a la alcaldía, tiene que tener un cierto requisito de militantes. Estos militantes son personas que militan el partido político, que se inscriben en el partido político para poder militar y tomar decisiones dentro del partido político, ¿no? Y este es un aspecto burocrático. Entonces el partido político tiene esa función justamente de poder reclutar personas para que puedan ser militantes y puedan cumplir con los requisitos burocráticos que demanda la Constitución. Y como cuarta función del partido político está integrar los intereses y las demandas de los ciudadanos. Los partidos políticos deben estar al tanto de los intereses, deben estar al tanto de las problemáticas, de las necesidades que tiene el ciudadano civil. Recuerden que el partido político es nuestra única representación. No es sencillo, y para esto vuelvo a hablar de Max Weber, porque Max Weber nos habla del político y el científico. Y esto es algo bien interesante que lo voy a decir rápido. Para Max Weber existen dos tipos de personas que de alguna manera intervienen en las decisiones sociales. Uno es el político y el otro es el científico. Vamos a decirlo así.
Uno es el político y el otro es el académico, ¿ya? El científico o académico es aquella persona que estudia, lee libros, es un intelectual. Oye, ustedes imagínense a la persona más inteligente que conozcan, que de repente tiene muy buenos argumentos, conoce bastante de conceptos, podríamos tener en mente bastantes personajes de la realidad. Pero según Max Weber nos dice que el científico no cambia la realidad, porque el científico solo tiene conocimiento. Y ese conocimiento que él tiene, que puede ser muy buen conocimiento, puede ser un buen doctor, un buen abogado, solamente le va a beneficiar a él en su estatus económico, en su estatus en la sociedad, pero no cambia la realidad social. En cambio, el político va a ser el único personaje que logra cambiar la realidad. ¿Y por qué? Se preguntarán. Porque el político, imagínense a un político que no sabe mucho, que no es muy inteligente. Sin embargo, si este personaje llega al poder, él va a poder aplicar leyes, aplicar normas que van a cambiar la estructura social. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Que el político cambia la realidad. Entonces, la mezcla perfecta, podríamos decirlo así, o la combinación ideal es el político y el científico, ¿no? De nada nos sirve ser personas que tengan mucho conocimiento si ese conocimiento no cambia nuestra realidad social. Entonces, para Max Weber, la combinación es el político-científico. Aquel político que tenga conocimientos, o tal vez no tenga conocimientos, pero tenga acercamiento y dé lugar al científico, ¿no? Esa es la importancia del partido político y del político, porque este tiene que integrar las demandas y los intereses de la sociedad y tiene que saber cómo resolver las problemáticas que se encuentran en su medio social. Para esto, justamente como les hablaba hace algún momento, y ya para acabar, habíamos dicho que vamos a dividir esto en dos, ¿no? Vamos a terminar esta primera sesión, esta primera parte de partidos políticos, aclarando de que un partido político no funciona de manera arbitraria. El partido político, si se dan cuenta, no solo está integrado por el líder del partido político, que imagínense en el vamos a decirlo, el MAS, ¿no? Que tenía a su mayor representante, que era Evo Morales, ¿no? Sin embargo, el partido político no funciona bajo la tutela de Evo Morales, en el caso del MAS, o en el caso de demócratas, bajo la tutela, qué sé yo, de Yanine Áñez, o en el caso de los naranjas, de Mesa Quispe. No, sino el partido político internamente, y lo vamos a ver en la siguiente clase, está organizado de tal manera de que las decisiones lo toman las máximas autoridades del partido político, y en muchas ocasiones esas máximas autoridades no son el presidente y no son la presidenta o el alcalde que ha sido electo o ha sido representante del partido político. Quiero terminar presentándoles a este personaje que se llama Mariano Bautista Gumucio. Tal vez han escuchado hablar de él. Él es cochabambino, nació en 1933, era historiador, periodista, y este personaje, Mariano Bautista Gumucio, escribió un libro que se llamaba Salvemos a Bolivia de la escuela. Este libro era bastante interesante, porque nos planteaba a la escuela como una institución que se dedica a poner límites al estudiante y a no poder desarrollar realmente sus capacidades. En algún momento yo les voy a contar un poco más de este libro, que es muy interesante porque nos habla de que el estudiante tiene que aprender en la sociedad. Incluso él presenta un proyecto bastante básico en el libro, donde nos presenta estudiantes yendo a las fábricas, yendo a las empresas y aprendiendo matemáticas, qué sé yo, en el mercado, aprendiendo sociales en la realidad, en las ONGs, afuera. Y él propone
que la escuela se habla para que la escuela, los cursos no sean el único lugar donde el estudiante aprende, sino que la escuela pueda trasladar su diseño curricular a la sociedad, al trabajo, en la realidad, ¿no? Un libro bastante interesante que realmente me gustó bastante porque nos presenta a la escuela como un lugar donde los estudiantes se faltan, muchas veces se escapan por las paredes como si fuera una cárcel, ¿no? Entonces, esto no es una educación que realmente sea liberadora, ¿no? Pareciera que los estudiantes van por obligación a la escuela y en algunos momentos creo que es verdad, ¿no? Entonces nos da bastante para analizar. Sin embargo, llega la oportunidad a Mariano Bautista Gumucio, le llegó la oportunidad de llegar a ser ministro de Educación en 2 ocasiones en la que Mariano Bautista Gumucio llegó a ser ministro de Educación. Y cuando él entró como ministro de Educación, que eso fue muchos años después de haber escrito Salvemos a Bolivia de la escuela, muchos estaban con la expectativa de que Mariano Bautista Gumucio de alguna manera iba a aplicar lo que él mismo había escrito en Salvemos a Bolivia de la escuela, que iba a cambiar los colegios, iba a reestructurar la organización, qué sé yo. Sin embargo, no lo hace. Y se sigue, tal vez ha habido algunos cambios menores, pero no se cambia totalmente la estructura del magisterio de la escuela. Y llega el momento en el que un periodista le pregunta y le dice, Mariano, tú nos hablabas de una escuela totalmente diferente, una escuela totalmente revolucionaria, muy diferente a lo que ahora vivimos. Sin embargo, seguimos como seguimos, ¿no? Y Mariano Bautista le va a decir algo interesante. Yo quisiera cambiar la estructura de la educación, pero no depende de mí. ¿Entienden? Es que Mariano Bautista Gumucio, a pesar de ser máxima autoridad educativa, ministro de Educación, no tenía la potestad de poder cambiar la educación en el país, porque su partido político tenía otro proyecto, tenía otras prioridades, ¿no? Y ahí jugaban muchos factores que a él no le permitían tomar la decisión unilateral. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el partido político funciona. Entonces, para terminar, muchas veces vemos en las redes sociales diciendo esta autoridad que toma estas decisiones o de qué manera funciona, él debería ser así. Pero en muchas ocasiones no depende del presidente, del alcalde, del ministro, sino que existe todo un partido político de fondo, el cual tiene sus propios intereses, que pueden ser buenos, pueden ser malos, tiene su propia organización, sus propios proyectos, sus prioridades, el cual van a afectar en las decisiones que tomen las autoridades. Eso es algo bastante interesante, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien, entonces nos vamos a quedar acá por esta ocasión. Voy a dejar igual preguntas para que ustedes puedan responder. Y les comento así para terminar que la cuarentena se ha ampliado. Y viendo los casos de COVID-19, tenemos, al menos yo, tengo la seguridad de que en mucho tiempo no vamos a volver a las aulas. Entonces, insisto una vez más a ustedes, queridos estudiantes, que se integren a las clases virtuales. Busquen maneras de integrarse. Yo sé que muchos de ustedes no cuentan con Wi-Fi o no cuentan con muchos megas para poder ver los videos, ¿no? Ábrenme a mi inbox personal. Si no pueden ver el video, yo les voy a pasar, aunque escrito. Si no tienen megas para poder ver, les voy a pasar, aunque en audio, aunque en diapositivas. Pero yo estoy con la disposición de ayudarles, pero necesito que se comuniquen conmigo. Y no pierdan esta oportunidad. En estas clases virtuales no se está dando mucha tarea.
y se está tratando, al menos yo trato de hacer las clases un poco más didácticas. Estaba trabajando con algunos videos y algunos me dijeron que no entendían, y es por eso que he decidido explicar en los videos, ¿no? Y hacer diapositivas. Entonces, queridos estudiantes, nos vemos la siguiente clase. Por favor, no falten y pueden realizar las preguntas y entregarme. Gracias.